¿Qué significa que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? Amados, esto es un versículo que yo estoy seguro usted lo conoce bien, lo hemos usado en varias ocasiones, lo hemos citado, pero recientemente estudiando la palabra de Dios a más profundidad, me di cuenta de una conexión que Jesús hace en este versículo con algunos textos del Antiguo Testamento, y esto nos cambia muchas cosas, nos abre la visión en cuanto a algunas de las cosas que nosotros podemos ya disfrutar y que son cosas que pertenecen al estado eterno, a los cielos nuevos y la tierra nueva. Gozo que pertenece a los cielos nuevos y la tierra nueva que usted ya puede disfrutar hoy. Pero también voy a estar hablando de cómo salir del estancamiento espiritual, cómo salir de la sequía. Y vamos a comenzar por un versículo que está ahí en Isaías. Y présteme atención porque hoy hay cosas que yo estoy seguro que usted no ha escuchado antes. Venga conmigo a Isaías capítulo 32 y vamos a leer comenzando en el versículo 1. Y de hecho me es de mucho gozo que usted esté aquí conmigo hoy y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios. Y si usted es nuevo, si es primera vez que está con nosotros aquí en esta comunidad, déjenos saber para darle la bienvenida correctamente. Sí, en Isaías capítulo 32 vamos a ver aquí una figura del rey justo y note algunos detallitos aquí. Dice, he aquí que para justicia reinará, note la palabra reinará, un rey. De hecho, cuando usted va a leer el texto, hay un subtítulo que por supuesto no está en los originales, usted lo sabe, pero los traductores o los editores de esta edición han puesto, por ejemplo, en esta que yo estoy usando, dice aquí el rey justo, lo que es un rey justo. He aquí que para justicia reinará un rey, dice, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas. Note aquí y note la frase arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En otras palabras, este tipo, esta figura del rey justo, lo que es un rey justo, nos está diciendo que esto dice que será como arroyos de aguas que vienen a refrescar. Note esto, en tierra de sequedad. En otras palabras, una respuesta a la sequía. Y yo creo que el Señor nos da a nosotros una respuesta o una solución para lo que es la sequía espiritual. El teólogo John Piper tiene una frase y yo la traduje al español que quiere decir, o la traducción de esa frase es: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. En otras palabras, Dios se glorifica cuando nosotros estamos en gozo, cuando estamos satisfechos, cuando tenemos contentamiento. En otras palabras, no hay nada en contra de que los hijos de Dios disfruten contentamiento, que disfruten gozo. Y el Señor ha hecho provisión. Y en ese tipo, en esa figura que vimos ahí del rey justo, nos dimos cuenta de que una característica de ese rey justo es que es como arroyos de agua. En la sequía, en medio de la sequía, ¿sí? En tierra de sequía, dice el texto. Y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Usted se puede imaginar en un monte, en un cerro, en una montaña, donde hay mucho calor y luego hay unas piedras gigantescas. Y si usted se acerca a esa piedra gigantesca y el sol viene del este y usted se pone al otro lado de la piedra, esa sombra le va a usted a refrescar. Vemos ese tipo ahí. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos refrescamiento. Escuche bien, nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros necesitamos el gozo de Dios en nuestra vida. Esta es una necesidad.
No es un lujo, es una necesidad. Y yo le voy a pedir a usted que usted venga y abra conmigo aquí. Vamos a regresar aquí al texto bíblico y vamos a los salmos. Vamos a ver este detalle aquí. Salmo 42 dice el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Note aquí otra vez la figura, las corrientes de las aguas. Esto se lo estoy enseñando para llevarle al versículo clave que se lo voy a dar en unos minutos. Pero primero vamos a tocar esto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, oh Dios, el alma mía. En otras palabras, mi alma clama. Mi alma tiene el deseo de refrescamiento. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. O sea, este estudio hoy es para todo aquel que tiene sed. Si tú tienes sed, si tú sientes que estás en cierta sequía espiritual, que estás en el estancamiento, donde las cosas no avanzan y falta la alegría, falta el gozo. Ok, usted está en el lugar correcto hoy. Este estudio es para usted. Y si usted está gozando, si está viviendo una vida de gozo tremendamente, siempre puede añadir más, dicho sea de paso. Mi alma, dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En otras palabras, el texto nos está diciendo ahí que nosotros necesitamos refrescar nuestra alma. Es una necesidad que experimentemos el gozo y que salgamos de la sequía. ¿De dónde viene la sequía? Perdón. ¿De dónde viene la sequía a nuestra vida? La sequía viene de muchos lugares, de varios lugares. En ocasiones de la misma religión, la misma, especialmente en lugares legalistas, donde hay legalismo y cargas, imposiciones. Esas cosas van quitando el gozo, el fariseísmo, el legalismo, el ascetismo. Todas esas cosas van quitando el gozo. Y voy a compartirle a usted, antes de entrar en el texto clave, porque para allá vamos, y le voy a dar 3 cosas en ese texto clave y le voy a llevar a dónde en el Antiguo Testamento hace la conexión para que nosotros aprendamos a cómo desde ahora disfrutar el gozo que Dios tiene guardado para nosotros en un futuro, en el estado eterno, en los nuevos cielos y la tierra nueva, pero que ya lo podemos empezar a experimentar desde ahora. Note esto, que el texto que leí sobre la figura de ese rey justo habla de alguien que está reinando de la misma manera que Jesucristo ya está reinando en nuestra vida. Nosotros ya estamos en el reino. De hecho, nosotros podemos tener alegría y gozo porque estamos reinando con Él en vida. Y es lo que dice Romanos. Reinando con Él, con Cristo en vida. Ya le he enseñado anteriormente que su reino ya fue establecido. Nosotros estamos ahora en el tiempo del reino. Él había dicho, él dijo en los días de su carne, en su ministerio terrenal, él dijo, el reino ya está entre vosotros, o antes que mueran algunos de los que están aquí, ya ese reino va a entrar. El Señor anunció que el reino entraría ahí, en ese tiempo, no en el futuro. Porque la religión a veces pone el reino y todas las bendiciones de Dios en futuro. O cuando estemos en el cielo, o en el futuro cuando Él establezca su reino. No, amado, el reino ya está en operación. Si usted tiene duda de eso, acá en el canal yo tengo recursos que usted puede conseguir ahí y buscar. Y usted se va a dar cuenta que estamos nosotros ya viviendo en el tiempo del reino. En el tiempo del reino. Ahora, ¿por qué yo digo esto de que a veces el legalismo, y esto es clave, amados, y esto es un problema en nuestra América Latina? ¿Por qué digo yo que el legalismo impone cargas que traen tristeza, traen sequía espiritual y quitan el gozo? Eso lo vemos nosotros en muchos lugares en el texto bíblico. Yo tengo un pasaje que yo quiero compartir con usted hoy y se trata de la mujer samaritana, porque quiero que usted note un detalle acá. Venga conmigo a Juan capítulo 4, y aquí lo voy a poner en pantalla,
y vamos a ver el texto. Dicho sea de paso, amado, todas estas notas yo las tengo en la guía de estudio. Si usted no tiene la guía de estudio, descárguela. Ahí está el enlace en la descripción. Es totalmente gratis y usted va a tener todas las notas de este estudio bíblico, los textos bíblicos y muchos otros recursos ahí. Sí. Bueno, vamos aquí a Juan capítulo 4. Dice, comenzando a leer en el versículo 7, y preste mucha atención, amado. Vamos a tener los sentidos activados hoy, porque yo creo que Dios va a hablar a su vida en esta hora por medio de este estudio. Vino una mujer de Samaria, dice aquí, es decir, samaritana, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Qué tremendo que Jesús, que es el dador, el que refresca, el que trae gozo a nuestra vida, le diga a ella, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Aquí vemos judío, samaritana. ¿Por qué razón? Porque no se llevaban entre sí. Y esto sucede cuando aquí hay religión. Los que practican el judaísmo no querían a los samaritanos. Este era el elitismo que tenía el judaísmo ese del primer siglo. Y esto viene desde atrás, pero yo no estoy enseñando ley y gracia hoy, estoy hablando del gozo, que por supuesto pertenece a la gracia de Dios. Pero cuando usted se va a lo que es la religión, atrás a la religión, usted ve que en la religión hay imposiciones, hay separaciones y todo eso. Y ahí vemos esto. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? ¿Cómo tú, siendo pentecostal, me pides a mí, que soy bautista? En otras palabras, ¿cómo tú, que eres guatemalteco, me pides a mí, que soy mexicano? Digamos, en otras palabras, somos diferentes naciones, pero en este caso hay religión aquí, diferente religión, porque los samaritanos no eran vistos como legítimamente el pueblo judío. O no eran estimados de la manera en que se estimaban los judíos a ellos mismos, los que guardaban, los que eran celosos de la ley, los que guardaban la ley. Según ellos, eran más justos en justicia propia porque guardaban la ley. O sea, aquí vemos algo. Esta mujer está diciendo, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides a mí de beber? En otras palabras, si usted es judío, se sienten mayor o se sienten mejor que nosotros. Y aquí es donde la religión apaga el gozo, las separaciones. Sí, el orgullo que viene de ciertos grupos, y esto sucede en el sectarismo religioso, donde algunos grupos predican que ellos son los únicos, o son los mejores, o tienen toda la verdad, y eso trae disgusto, eso trae tristeza a muchas personas. Y dice ella aquí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En otras palabras, no se llevan, o no se llevan bien entre sí. O sea, ahí vemos la separación. Ahora, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría, diga conmigo acá, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús está dando una solución permanente para la sequía, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, nosotros nos dimos cuenta aquí que judíos y samaritanos no se tratan entre sí y que cuando hay unidad
hay gozo. Cuando bajamos las barreras religiosas, viene gozo a nuestra vida. Yo no sé qué es lo que le quita a usted el gozo en esta hora. Este es un ejemplo que yo estoy poniendo aquí, pero hay muchas cosas que quitan el gozo, hay disgustos, hay cosas que alguien le puede decir a usted y lo que le trae es tristeza, o quizás usted está llevando una vida dura y esa vida dura produce cierta amargura y la amargura es terrible, pero bueno, ahí va un ejemplo. Vamos a entrar en el texto clave de hoy, de este estudio bíblico, porque de aquí es donde va a venir toda esta claridad que yo creo que el Señor ha traído a nuestra vida, que yo nunca la había visto antes en el texto, pero usted la va a ver conmigo aquí, ¿no? Esto está en Juan capítulo 7. Y venga aquí conmigo, Juan capítulo 7. No, yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a prestar atención a algunos detalles aquí. Y de ahí, a partir de ahí vamos a conectarlo. Capítulo 7, verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, note aquí, como dice la Escritura. Anote eso ahí, subráyelo en su Biblia o en la guía de estudio. El que cree en mí, como dice la Escritura, Jesús está haciendo una referencia a Escritura antigua. ¿Me está siguiendo acá? ¿Cuál es la Escritura? Acuérdense que en este tiempo el Nuevo Testamento no ha sido escrito todavía. Pablo no ha escrito sus cartas, Marcos no ha escrito el Evangelio de Marcos, ni Juan, ni ninguno había escrito nada todavía. Esto es Jesús hablando y haciendo referencia a la ley y los profetas, el texto antiguo, ¿sí? Ahora, dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, quiere decir que Jesús está haciendo referencia a la Escritura antigua. Y algo que quiero notar aquí, antes de continuar, es la importancia del Antiguo Testamento, amados. Porque ha habido una corriente aquí en Estados Unidos que se ha destapado nueva. Yo sé que de aquí luego se va a Latinoamérica, porque así sucede, ¿no? Hay un predicador acá famoso, conocido, que es pastor de una mega iglesia que acaba hace un tiempecito atrás, no es muy reciente esto, pero ha estado creciendo. Hace un tiempo atrás usó la frase unhitch, en otras palabras, desconectarte del Antiguo Testamento. Dijo que los creyentes en el Nuevo Testamento, los cristianos que están en la gracia, debían desconectarse o desatarse del Antiguo Testamento. Y eso es un error. De hecho, eso puede ser un error hasta marcionista, de Marción, de allá del hereje que quitó pedazos de la Escritura y quitó otros pedazos y dijo que esto era inspirado y esto no era inspirado y cortó mucho de lo que ya estaba dentro del canon. No, escuchen esto. Y eso es peligroso porque Jesús hace mención de la Escritura antigua. No solamente Jesús. Pablo, por ejemplo, en sus cartas doctrinales, todo el tiempo está haciendo mención de textos antiguos. Y cuando nosotros vamos al texto antiguo y nosotros revisamos la referencia, ahí hay algo muy tremendo. Y esto es lo que va a suceder con nosotros hoy. ¿Cuántos están listos? Los ojos de su entendimiento, y es mi oración, que los ojos de su entendimiento, amados, sean abiertos en esta hora verdaderamente, que se caigan las escamas de los ojos para poder entrar en este gozo que yo sé que el Señor ha prometido para nosotros y que puede activarse hoy mismo. Sí, dice aquí el texto, el que cree en mí, este es Jesús hablando, como dice la Escritura, frase súper importante, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué cosas son ríos de agua viva, amado? Eso es vida, es gozo, es manantial de vida. Pero Jesús dijo aquí, como dice la Escritura. Entonces, en el cómo dice la Escritura, nosotros vamos a ver tres cosas aquí y la vamos a tocar en tres pasos. Venga conmigo. Número 1, Jesús en Juan 7:38 hace referencia de dos textos en la Escritura. Cosas que dijeron dos profetas diferentes. Y aquí es donde yo quiero que usted venga conmigo ahora y preste atención. Una es Ezequiel capítulo 47, verso 1, y la otra es Zacarías capítulo 14, verso 8. Vamos a leer el texto de lo que dice aquí porque Jesús está haciendo referencia. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cuál Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos para allá. Entonces, vamos a empezar por
Ezequiel capítulo 47 y vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver lo que dice la Escritura. Diga conmigo eso, lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba en el oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado del derecho de la casa al sur del altar. ¿De qué está hablando aquí el profeta Ezequiel? Está hablando nos está dando una visión de la Nueva Jerusalén o la ciudad de Dios. La ciudad de Dios y de el Edén que está dentro de la ciudad de Dios. Sí, la Nueva Jerusalén va a descender del cielo, pero cuando nosotros leemos la descripción de la Nueva Jerusalén, nosotros nos damos cuenta que hay ríos de la misma manera que en el primer Edén. Sí, ahí nosotros vemos los elementos del primer Edén, incluyendo al árbol de la vida, que va a estar ahí dentro de la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Ahora, usted se da cuenta que Ezequiel está haciendo una referencia aquí a la futura eternidad, a nuestro estado futuro, en otras palabras, a la Nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, a la nueva creación en la cual vamos a nosotros a vivir una vez ya con cuerpos resucitados por la eternidad. Y ya le dije que esa va a ser una eternidad de gozo. Pero Jesús está diciendo aquí desde ahora, el que cree en mí puede empezar a disfrutar esto. De su interior van a correr ríos de agua viva, como corren los ríos allá debajo del altar, como vemos que la profecía dice sobre la futura patria celestial, también puede suceder en ti desde ahora. Venga conmigo, porque esto está bien fresco aquí. Sí, venga al otro texto, porque Jesús hizo referencia acá a dos versículos, y el segundo está en Zacarías. Venga conmigo a Zacarías capítulo 14. Venga conmigo, Zacarías capítulo 14. Y dice aquí, acontecerá también en aquel día, mire, está hablando de aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, en estaciones como lo habla el texto también de la Nueva Jerusalén. En otras palabras, aquí estamos viendo nosotros dos profecías, y las dos profecías se refieren a la futura patria. Sí, y esto nos lleva al punto número 2. Y es que estas dos porciones hacen referencia no a la Jerusalén actual, la cual está en esclavitud, escúcheme bien, sino a la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna. No la que está en el Medio Oriente ahora, dice Gálatas que esa con sus hijos está en esclavitud, sino a la Jerusalén eterna, que va a descender del cielo. Estas dos porciones hacen referencia a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo yo lo sé? Vamos a irnos a Apocalipsis y usted va a ver la referencia ahí. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Dice, después me mostró un río limpio. Diga conmigo, río limpio. Aquí está. De agua de vida. Resplandeciente. Mire, note el lenguaje. Note el género literario. Río limpio de agua viva, lo mismo que dijo Jesús ahí en Juan, de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En otras palabras, aquí vimos en Apocalipsis esta referencia a la Nueva Jerusalén que ya había sido hablada por Ezequiel y por Zacarías. Usted puede leer a estos profetas en detalle, leer el capítulo completo y darse cuenta exactamente de lo que está hablando, ¿no? Para que tenga ¿cómo se dice? Confirmación de eso. Y número 3, ¿qué quiere decir? Quiere decir que experimentar ríos de agua viva en tu vida es un adelanto de lo que vivirás en cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Jesús te está diciendo a ti
que de tu interior, si tú crees en Él, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Él te está diciendo a ti, de tu interior va a correr lo que en un futuro va a estar sucediendo en el estado eterno. En otras palabras, tienes un adelanto, una primicia de lo que viene después. ¿Me está siguiendo acá? Es como cuando usted va a ver una película, digamos. Y usted ve ¿cómo se dice? El trailer, le dicen acá, el preview, el comercial de lo que va a venir después. Entonces, en 1 minuto, 2 minutos, le enseña a usted algunas ideas, algunas cosas de lo que va a venir después. Bueno, eso es más o menos la idea. Usted tiene desde ahora, puede disfrutar desde ahora parte del gozo que pertenece a nuestro estado eterno. Desde ahora lo puede disfrutar. Porque Jesús te dijo que si crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. No tienes que esperar a estar en la Nueva Jerusalén para disfrutar de esos ríos de agua viva. Lo puedes disfrutar ya. ¿Por qué? Porque hay un rey que está ya reinando. Hay un reino que está ya en operación y nosotros estamos en ese reino. ¿Sí? Ahora, aquí viene el cómo. ¿Cómo comenzamos a experimentar ese gozo hoy? Quiero hablarle de la clave. ¿Cómo? Porque ya le dije que Dios tiene preparado para usted. Escuche bien esto, amado. Pues vamos a tomarlo bien. Ya le dije que Dios tiene preparado para usted ha preparado para usted esta promesa. ¿Cuál es la promesa? De que yo puedo disfrutar gozo futuro hoy. Del gozo futuro puedo ya disfrutar hoy. Sí, ya le dije que eso puede pasar. Le dije que tenemos necesidad de gozo. Nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, amados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo? Y se lo dije en el título al principio de esto, así lo anunciamos este estudio. ¿Cómo puedo yo disfrutar? ¿Cómo puedo yo disfrutar de ese gozo ya hoy? ¿Cómo puedo activar ese gozo en mi vida? Y para eso me lo voy a llevar a los Salmos. Y aquí lo vamos a ver. Venga conmigo al Salmo 1. Y preste atención. Y le tengo que hacer una aclaración aquí en cuanto a lo que es gracia. Mire. Capítulo 1, vamos a leerlo primero en la Reina Valera 1960, después se lo voy a leer en otra traducción para aclaración. Dice aquí, bienaventurado, quiere decir bendecido, es lo mismo, se puede traducir así, bendecido. El varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí el género no se me quede ahí porque Dios está hablando a hombre y mujer. En este caso, y usted se va a dar cuenta después por el contexto y otras traducciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es una palabra, en otra palabra, alguien que se apartó del mal, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ama la ley de Jehová. Aquí no está diciendo... Yo no le estoy diciendo a usted, regrese a guardar la ley, y le voy a explicar por qué ahora con otra traducción. Porque eso no es lo que está diciendo el texto. Porque meditar en la ley, recuerde que en el texto antiguo nosotros encontramos la ley y los profetas. Y también encontramos que los libros de cantos y otras cosas. Libros históricos también encontramos libros históricos. Pero la ley y los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, meditar en la ley no necesariamente es guardar la ley, sino meditar en el texto que está escrito en la ley y los profetas. En la ley y los profetas. Eso dice aquí, sino que en la ley de Jehová, en otras palabras, en el antiguo texto, la ley de Jehová está su delicia, es decir, que lo ama. Ama leer la ley. En su ley medita de día y de noche. En otras palabras, le gusta a esta persona permanecer en el texto antiguo. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es, no se me confunda con lo de la ley, lo voy a aclarar un poquito más, pero la promesa para aquel que lee, en este caso, el texto antiguo, la escritura, el texto escrito, y medita en ello. Una cosa es estar y otra cosa es meditar. Y medita en ello. Entonces dice aquí
que en su ley medita de día y noche, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo qué? Árbol plantado. ¿Qué sucede con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua? Dice aquí que da su fruto en tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto es algo muy tremendo. Si tú meditas en el texto, si lo lees, si lo amas, si meditas en el texto, entonces te está diciendo a ti, Dios te está prometiendo aquí que tú vas a tener un tremendo fruto, vas a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua. El árbol que está plantado junto a corriente de agua, hermano, siempre es fructífero. En tu vida, tú, si tienes esas corrientes de agua en tu vida, tú eres una persona fructífera espiritualmente hablando, pero si estás seco no puedes dar fruto. Y no hay cosa más triste que un hijo de Dios que se seca. Está en el Señor, su salvación está segura, pero no está disfrutándola, no está reinando en vida, no está disfrutando aquello que Dios preparó a plenitud. Algunas personas pueden disfrutar un poquito, pero no lo disfrutan a plenitud. Y cuando tú no estás contento, tú no das fruto. Te lo voy a decir otra vez. Cuando no estás contento, cuando no tienes contentamiento, no das fruto. Para que el árbol dé fruto tiene que tener corrientes de agua o estar cerca de corrientes de agua. ¿Me estás siguiendo acá? O sea, tú no puedes tener una vida fructífera, un matrimonio fructífero, un ministerio fructífero, un negocio fructífero. No lo puedes tener cuando estás seco. Se necesita salir de la sequedad. Y la manera para salir de la sequedad es entrando en su palabra. Me lo voy a llevar aquí a usted a la guía de estudio para que usted vea el contexto de esto. Dice aquí, el versículo 2. No significa guardar la ley, sino meditar en su palabra. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Es lo mismo que leímos en la Reina Valera 1960, pero vamos a leerlo en la TLA. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Es lo que dice el texto. Dice, Dios bendice, bienaventurado. El varón, dice allá en el texto antiguo, acá es general, hombre, mujer, el ser humano. Sí, a veces el texto nos habla del hombre como el ser humano, para no limitarlo a mujer o a mujer y hombre. Dios bendice a quienes, sea mujer o hombre, aman su palabra. ¿Cuántos aman su palabra aquí? Ay, hermano, yo no lo amo mucho, a mí no me gusta leer, o le voy a explicar algo que le va a ayudar hoy. Aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Esto es algo muy tremendo porque cuando tú estudias la palabra de Dios día y noche, tú tienes más, crece el amor por estudiarla más. Dice aquí la promesa, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Eso es una promesa tremenda. Te dice a ti, ¿sabes por qué dice sale bien? Sale bien no quiere decir, amado, que tú no tengas problemas y no tengas pruebas. Sale bien quiere decir que todo va a alinearse conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la palabra de Dios y tú estás meditando, bebiendo aquí del agua viva, ¿sí? Bebiendo de la palabra. Y meditas en el texto y lo lees y meditas en el texto. Ahí dice la escritura, pero ya lo vimos. En lo que Reina Valera 1960, lo que el texto se refiere aquí a la ley, está hablando de la ley, en otras palabras, la escritura. Jesús hablaba de la ley y los profetas, hablando del texto antiguo. No estamos diciendo regresa a guardar la ley, estamos diciendo medita en lo que el texto dice, sí, en su palabra. Sí, quienes aman su palabra y dice, y alegres la estudian, estudiar. Por eso es importante el estudio bíblico. Sí, no solamente el mensaje motivador evangelístico, el mensaje que es como un rayo que sale y dura poco tiempo porque es corto y viene con el propósito de exhortar, de animar, todo eso.
No, no solamente eso, estamos hablando de estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos cada jueves aquí en comunidad, estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, estudiar el texto bíblico. ¿Qué sucede con quienes aman su palabra y alegres la estudian? ¿Cuántos son estudiantes alegres de la palabra? Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen sale bien. En otras palabras, el gozo viene de amar su palabra, y para amarla hay que leerla y meditarla. ¿Cuánto se pueden grabar eso ahí? ¿Cuál es la medida? Aquí le voy a dar la medida, amados. Se la voy a dar aquí. Mientras más tiempo inviertes en su palabra, más experimentarás adelantos de glorias futuras. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús en esta hora? En otras palabras, ¿cuál es el secreto para yo empezar ya a disfrutar de ese gozo futuro? ¿Cuál es el secreto para yo comenzar a disfrutar de ese gozo que Dios ha preparado para mí, del cual voy a ser partícipe por la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva? Pero ¿cómo lo empiezo a disfrutar desde ahora? Amado, mire, se lo voy a decir en un lenguaje un poquito más corriente. Clávese en la palabra, decimos acá nosotros localmente. Clávese en la palabra, métase en la palabra, sumérjase en la palabra. Sí, entre en la profundidad de su palabra, y en esa palabra usted va a encontrar gozo. Mientras más usted lee la palabra de Dios y más la estudia felizmente o con alegría, más se va a multiplicar ese gozo en su vida y usted va a comenzar a ser partícipe del gozo futuro. Pero hoy es un adelanto de lo que viene después. ¿Cuántos se gozan con eso? Sí, si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí, y aquí le voy a dejar más. Seguimos adelante. Bendiciones.